A pesar del recrudecimiento de la violencia, el Estado desprotege una de las poblaciones más vulnerables desde hace más de una década, los periodistas y los defensores de derechos humanos. No hay dinero para el mecanismo, el único que se ha creado a nivel federal para proteger a los periodistas, y en octubre la sequía lo puede llevar a la bancarrota. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, uno de los temas que concita mayores condenas en la retórica y en la práctica. Como ve, a partir de octubre, cerca de 700 periodistas ahí acogidos se van a quedar sin protección si no hay recursos. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos de contexto para regresar rápido aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy, justo con la titular del mecanismo y con un representante del CPJ, el representante para América Latina de esta organización internacional que se dedica a la protección de los periodistas. A pesar del recrudecimiento de la inseguridad, una de las poblaciones más vulnerables de la última década se puede quedar sin la protección institucional que representa el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos contra la violencia criminal, que hace de este trabajo uno de los más peligrosos del país. Esta instancia tiene programados recursos hasta octubre próximo y sin presupuesto tendría que dejar de suministrar medidas de seguridad y abandonar en situación de riesgo a 702 personas que han acogido a su vigilancia. La sequía económica del mecanismo parece indicar que no es una prioridad para las autoridades, a pesar de que en los discursos se condena la agresión y muerte contra los periodistas. El 17 de mayo de 2017, 2 días después del asesinato de Javier Valdés de Río 12 en Sinaloa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció las acciones para proteger la libertad de expresión y se comprometió a dotar de recursos al mecanismo y a la FEADLE. Otra muestra de desinterés sobre la problemática es la baja respuesta de los gobernadores a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los crímenes contra periodistas, aunque acusen recibo de ellas. También, hace un año en la Confederación Nacional de Gobernadores, los 32 mandatarios se comprometieron a aplicar como política pública la Recomendación General 24/2016 para combatir la agresión contra los periodistas. Ante la poca respuesta, la CNDH plantea instrumentar un semáforo para visibilizar el avance de los gobiernos locales en el cumplimiento de las recomendaciones, ya que hasta ahora no han generado política pública y más del 90% de los casos están en impunidad. ¿Cuál es la posición del próximo gobierno respecto a la defensa de la libertad de expresión y de prensa? ¿La tomará en serio? ¿Rescatará el mecanismo? La limitación para entregar fondos únicamente hasta octubre próximo al fideicomiso para el mecanismo es una muestra del desdén del gobierno de Enrique Peña Nieto a la libertad de expresión, reprobó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Ana Cristina Ruelas, representante en México de la organización internacional Artículo 19, advirtió que pese a que hay un 40% de respuestas de los gobiernos federales y estatales sobre su supuesto cumplimiento de recomendaciones, es significativo que 99.6% de los casos de violencia queden en impunidad, lo que habla de la indolencia de un Estado que no reconoce la violencia a la libertad de expresión como un problema de Estado. Ruelas hizo un llamado al gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para atender como una de sus prioridades el tema de la libertad de expresión. Hay una exigencia clara que en el marco del nuevo gobierno cambiemos las cosas y hacer una dinámica diferente. No es que estemos buscando un estándar distinto al que cualquier persona está expuesta, solo que hay que pensar qué sería de la sociedad sin periodistas, dijo la defensora. Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno Enrique Peña Nieto destinar fondos extraordinarios para el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al que por segunda ocasión solo se le presupuestaron recursos hasta octubre, lo que pone en riesgo a 702 personas inscritas en él. La amenaza de retirar medidas de protección a las actuales personas beneficiarias constituye una forma de vulneración directa a su integridad y seguridad personales por parte del gobierno federal, consideraron unas 20 organizaciones nacionales acompañadas de brigadas internacionales de paz, Amnistía Internacional, que conforman el espacio OSC. Nadie les quita la condena, nadie les
le resta una condena cuando ocurre un crimen, pero nadie les está dando dinero al mecanismo de protección de periodistas para poder sobrevivir, para poder seguir dando protección a cerca de 700 periodistas que están acogidos a este mecanismo, el único mecanismo a nivel federal de protección de periodistas. Me da mucho gusto que esté aquí su titular. Muchas gracias, Patricia Colchero, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Junto con Jan Albert Hudson, del CPJ. Muchas gracias. Representante en México del CPJ. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita nos vas a contar la carta que le acabas de mandar a Navarrete Prida, pero déjame empezar con Patricia para que nos ponga un poco en dónde está la situación, qué está pasando en el mecanismo, cómo es posible que haya presupuesto solamente para octubre, no entiendo. Sí, pues el mecanismo cuenta con un fideicomiso que es a partir del cual se pagan todas las medidas de protección. Son 700 periodistas y defensores de derechos humanos, entre los cuales hay 50 colectivos, eso también es importante decirlo, en todo el país. Y bueno, pues este fideicomiso se va a quedar sin dinero a finales de septiembre. En este año nos asignaron menos presupuesto de lo que habíamos solicitado nosotros en el presupuesto de egresos de la Federación. El año pasado tampoco tuvimos el recurso para poder operar, pero bueno, teníamos un remanente de los años anteriores, pero ahora sí la situación está crítica. O sea, 2017 vivieron de ahorros. Sí, 2017 vivimos de ahorros y 2018 tuvimos ahorros hasta los primeros 9 meses. No, hasta abril, que es cuando te depositan ya lo del presupuesto del año. Y bueno, pues ahora sí, hasta septiembre tenemos para poder pagar las medidas de protección. Esto, bueno, pues está ya revisando con Hacienda. Tenemos que tener una respuesta pronto, porque si no, pues esto sería pues terrible, porque tendríamos que quitarle las medidas, más de 3.500 medidas de protección que estamos nosotros implementando. 3.500 medidas toda índole, ¿no? De protección. ¿A cuántos? Yo dije 700, son no sé 702, si es correcto. Sí, son 702. Entre ellos, bueno, también es que hay colectivos que, digamos, hay cuentas a los principales, pero pues hay mucha gente detrás también, ¿no? 50 colectivos son muchos en todo el país. A mí lo que me preocupa es... Esto puede ser un asunto, digamos, administrativo, podría interpretarse o justificarse de esa manera, pero muchas otras gentes van a pensar, esto no es un asunto administrativo, sino más bien lo que está reflejando es el poco aprecio o el desdén, en fin, independientemente de la fuerza del calificativo, esto no es una prioridad, no es lo más importante y por tanto no se dota de recursos. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde tu ángulo. Sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Si el gobierno federal en México tuviera un interés real en que hubiera suficiente protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, es un problema que no pasaría ni una sola vez, pero ya van 2 veces. El año pasado pasó lo mismo. El año pasado nosotros del Comité para la Protección de Periodistas incluso lo señalamos con el presidente de la República en un encuentro que tuvimos con él en mayo. ¿Después del asesinato de...? No, todavía antes del asesinato... ¿De Miroslava o de Javier Valdés? Fue entre el asesinato de Miroslava Breach y de Javier Valdés Cárdenas, el 4 de mayo del año pasado. Okay. En aquel entonces el presidente de la República se comprometió a resolver la problemática. Muy claramente eso no ha pasado y este año estamos enfrentando lo mismo. Lo mismo, 2 años seguidos. ¿Es un asunto político, Patricia, o es un asunto administrativo? Sé que es incómoda la pregunta, dado que tú eres la titular del mecanismo. Claro, yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que se hace en el mecanismo. El mecanismo es una institución muy pequeña, aunque tiene una gran fuerza. ¿Desconocimiento de quién? ¿Del propio gobierno? Yo creo que en algunas áreas sí. A mí me parece que, por ejemplo, Hacienda, yo creo que no está suficientemente... tiene el suficiente conocimiento para saber qué está pasando en el mecanismo, porque claro, 200 millones de pesos, que te entreguen 200 millones de pesos para el año para operar, pues podrían decir es muchísimo dinero. El problema es que nosotros estamos gastando 20 millones de pesos al mes para pagar todas las medidas. Entonces, por eso el presupuesto, si bien sí es mucho, yo lo considero así. 200 millones de pesos es menos de lo que reciben de prerrogativas los partidos más pequeños. Bueno, claro, si lo ponemos en esa perspectiva, por supuesto, pero decir, bueno, pues es un buen presupuesto, ¿no? Pero bueno, pues es insuficiente justamente para poder operar, ¿no? Y bueno, a ver, insuficiente para poder operar. Las medidas de protección. Las medidas de protección, es decir, vas a desproteger uno de los sectores quizá más vulnerables en la última década
de recrudecimiento de la violencia y en los últimos tiempos ya hemos tenido otra vez niveles altos, cotas fuertes de violencia e inseguridad, sobre todo por el desplazamiento del norte hacia el centro y hacia el sur, que es donde se están registrando el mayor número de actos de violencia. Incluso en la Ciudad de México se ha incrementado notablemente y este es uno de los lugares donde se concentra la cantidad de medios de comunicación. A pesar de esa violencia, no meterle dinero al mecanismo, ¿qué significa? Es una catástrofe. Justamente 2017 y este año son años en los cuales hemos visto los mayores niveles de violencia contra periodistas en la historia moderna de México. Y eso es tomando en cuenta que había años muy violentos, 2010, 2011, pero ahorita podemos decir que está peor. Estos niveles se están manteniendo. Estamos viendo otra vez un flujo de periodistas y defensores desplazados que se mueven de todas las partes de la República, incluso hacia la Ciudad de México. Y el contexto generalizado de violencia también se traduce a un contexto de violencia entre estas personas en específico. Y mientras esta violencia se recrudece y se aumenta, entonces necesitamos más herramientas de protección. Si se quita todo el presupuesto a una herramienta importante como el Mecanismo Federal de Protección, entonces obviamente las consecuencias van a ser muy graves. Es de veras difícil entender esa política, Patricia, porque si algo ha sabido este gobierno a lo largo de los últimos 6 años es el costo que tiene la ola de violencia sobre ciertos públicos, no porque sean distintos, ni mejores, ni distintos del resto, pero sí que visibilizan de una manera el caso de violencia de una manera mucho más fuerte que otros. ¿Por qué seguir, digamos, pagando este precio desde el gobierno federal? A pesar de que hay conciencia, ahí está, en efecto, lo decía ya en hace un momento, la entrevista o los compromisos del presidente Peña desde 2017. Claro, sería catastrófico, como lo dice Jan. Yo la verdad es que tengo la esperanza, por supuesto, porque imagínate como titular del mecanismo lo que esto me representa a mí. Pero yo tengo la esperanza de que, por supuesto, doten de ese recurso y que Hacienda inmediatamente en el mes de septiembre ya nos dé ese recurso. Yo no podría creer que realmente fuera este gobierno a desproteger a los periodistas y a los defensores. Ha sido un tema que se ha visto con los relatores de libertad de expresión que han venido a nuestro país varias veces, que además, bueno, están viendo la evolución del mecanismo. O sea, el mecanismo cuando inició, y tú lo sabes perfectamente porque fuiste consejero del mecanismo, tenía muchas críticas, pero el mecanismo ha ido evolucionando. ¿Cuánto le han metido al mecanismo desde que comenzó? Pues mira, en el fideicomiso le han metido alrededor de unos 500 millones de pesos. O sea, 500 millones de pesos que si no tiene continuidad, pues se te va a quedar eso, digamos, un poco... Es que es imposible que no tenga continuidad. ¿Desperdiciado? De verdad. No, desperdiciado yo... Desperdiciado en términos de un dinero que no te lleva a institucionalizar un mecanismo que sigue siendo requerido por el nivel de violencia. Yo diría que hay muchos periodistas y personas defensoras que sí efectivamente tienen medidas y que sí les están de alguna u otra forma funcionando. Entonces yo tendría mucho cuidado en decir un desperdicio. Pero lo que sí es un desperdicio es que años y años y años de no tomar en serio este problema, de no generar una institucionalidad suficientemente fuerte y suficientemente fundamental como para crear un futuro en lo que es la protección de periodistas y defensores. Eso claramente no está pasando. O sea, estamos constantemente corriendo tras incendios en este sentido. Apagar fuegos. Apagar fuegos y desgraciadamente estamos hablando de instituciones que están protegiendo vidas, ¿no? Sí. Que están protegiendo la integridad física y el bienestar de personas que están en situaciones muy extremas de riesgo. Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita es buscar una resolución, una respuesta que no solo resuelve el problema actual, sino que también lo va a resolver para años que siguen, porque la verdad no podemos estar constantemente, cada año, inventando historias. Sí. Eso lo podemos hacer con alguna reforma a la ley, como se le hizo para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde un porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación es para la institución
Y ya no hay vuelta de hoja de eso. Yo creo que eso es lo que necesitaría el mecanismo. O sea, un poco amarrado. Amarrar un presupuesto, como las claro. fórmulas para el financiamiento de los fondos federalizados. Así es. Como, dices, Comisión Nacional La Comisión de Ejecutiva de Víctimas. Atención a Víctimas, ellos no tienen este problema. Entonces no podemos, como bien dice Jan, estar todos los años correteando el presupuesto, dicho muy claramente. Ahora, en lo que tú decías de desperdicio, yo creo que el mecanismo, por supuesto, si tú le quitas una medida dura de protección, es terrible y puede ser catastrófico, pero creo que ha evolucionado a mucho más, ¿no? Yo creo que el mecanismo ha tenido una participación importante con los estados, con las unidades estatales de protección que hemos estado creando a partir de la convocatoria del presidente el año pasado. Eso ha fortalecido mucho, de manera que efectivamente no nada más se quede a nivel federal y a nivel central, sino que también demos la responsabilidad a otras autoridades, ¿no? Quiero seguir metiéndome sobre el tema de los estados porque buena parte de la violencia y de la mayoría de los casos se han producido a nivel local. Sí, pero me preocupa claro. mucho lo que está diciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También desde el año pasado está lanzando una recomendación desde de 2016 sobre convertir en política pública en los estados que le manda a la CONAGO, y la respuesta que le dan los gobernadores es: sí recibimos tu comunicación y no hay más. Pero desde no el ha habido, mecanismo sí. no ha habido una respuesta de traducir las recomendaciones en políticas permanentes, hablando de institucionalidad, y por eso me interesó mucho cómo ha sido la experiencia en el mecanismo con sus unidades en los estados y cómo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjame hablando de la situación, la precaria situación del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos y la perspectiva, por supuesto, a partir de esta realidad. Me quedé contigo, Jan Albert Hodgson, del CPJ, Comité para la Protección de Periodistas, representante en México. La verdad es que este desdén con el que se califica la falta de presupuesto del mecanismo, también se habla de la actitud de los gobiernos estatales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice: les hacemos recomendaciones y nos reciben las recomendaciones como en oficialías de partes y luego no nos pelan, nos dejan así votados. No hay tampoco una respuesta de los gobiernos estatales, que es donde se produce el mayor número de casos. Sí, bueno, en términos de impunidad y en términos de violencia contra periodistas, efectivamente son los gobiernos estatales que tienen la mayor parte de la responsabilidad, y ahí vemos pues una multitud de problemas. Vemos fiscalías que no están investigando como deberían, vemos organismos de derechos humanos que son lentos, que no responden. ¿Las comisiones te refieres o sí, organismos civiles? Depende de cada estado, o sea, cada estado es diferente, pero hemos visto incluso comisiones estatales de derechos humanos que no están reclamando lo que está pasando en términos de libertad de expresión como realmente debe de ser. Y incluso después de que el año... O sea, ¿no sabes si dormidas o acompasadas? Otra vez, depende de cada estado, ¿no? Okay. Hemos visto estados, por ejemplo, el estado de Veracruz, bajo Javier Duarte de Ochoa, donde había un desdén real hacia los periodistas que se tradujo en violencia extrema. Había una fiscalía que muy claramente estaba saboteando investigaciones en asesinatos de periodistas, comisiones de derechos humanos que no respondieron, y una comisión estatal de atención y protección a periodistas que no estaba funcionando precisamente porque el gobierno estatal no los dejó trabajar. Entonces, depende de cada estado, pero el contexto generalizado es que no vemos suficientemente seriedad por parte de los gobiernos estatales. A ver, están hablando de 96.6% de impunidad en los casos de agresiones en los estados. Esta investigación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 176 casos, la mayoría de los cuales tenían las averiguaciones abiertas hace 20 años, abiertas sin ninguna pesquisa, sin documentación, sin integrar bien el expediente. Pues así es imposible tener éxito en la persecución de un caso. Mira, y nosotros tenemos como cifra que el 44%, por lo que está diciendo Jan, de las autoridades son las señaladas como principales agresores. Ahora, o sea, en este caso son las autoridades... O sea, no el narco como... No.
se suele decir. Artículo 19 lo tienen 50%, nosotros lo tenemos en 44% con nuestras cifras de nuestras personas protegidas, pero hay que decirlo también, la mayor parte son autoridades municipales. Es importante que los estados sí tomen la responsabilidad de lo que les toca, aun cuando el mecanismo es la única institución federal que nunca te dirá esto es del fuero federal o del fuero común, porque nosotros tomamos cualquier caso que se nos acerque. Y si la persona nos dice que el Estado no es su agresor, nosotros podemos implementar medidas y van a ser mucho más efectivas si nosotros tenemos a los estados con nosotros. ¿Y están con ustedes? Sí. ¿Están trabajando con los nuevos estatales? Desde hace un año siempre hemos tenido enlaces estatales, pero la realidad es que nunca teníamos esa acción rápida, ¿no?, que necesitamos, que es lo único que el mecanismo no tiene. El mecanismo no tiene fuerza pública para llegar en un momento de emergencia. Por lo tanto, o tenemos Policía Federal o tenemos a las policías estatales. En estos momentos sí estamos pudiendo contar, claro, con niveles distintos. El país es muy distinto, los estados son muy distintos, pero sí hay una conciencia de que es su responsabilidad, que antes no. O sea, yo creo que esta parte sí cambió, porque efectivamente hay mucho desprecio por parte de muchas autoridades, pero creo que ahora además estamos haciendo un plan de prevención importante, que yo creo que es el punto. Pero tu coordinación está haciendo sobre todo con las policías federales no. o con los gobiernos estatales. Bueno, Policía Federal es parte de mi Junta de Gobierno. Eso lo sabes. Entonces, sí, como parte de la Junta de Gobierno, ellos tienen que, en donde ellos pueden acudir y dar los acompañamientos, ellos los dan. Pero no, son con las unidades estatales de protección. Se están creando las unidades estatales de protección, no mecanismos de protección. No queremos una gran burocracia. ¿Esto fue desde el año pasado? Desde el año pasado, cuando hubo esta violencia tan terrible. Sí, Javier Valdés. Así es. A partir de eso dijimos, a ver, necesitamos hacer una estrategia emergente que no dejen al mecanismo solo. El mecanismo es nada a comparación de lo que podemos hacer si tenemos una integralidad de las autoridades. Fíjate qué paradójico. Se tuvo que ir Osorio Chong, que era el que defendía la coordinación como el elemento central para poder enfrentar la violencia y en estos casos también, y venir un nuevo secretario de Gobernación para que se ponga, bueno, y por supuesto, la violencia que se da en 2017 para que se pongan en marcha estas unidades. Es decir, a ver, sí la institucionalidad está expuesta a la coyuntura y dos, a quien esté. También, y eso es un problema eterno que siempre vemos en México, que el compromiso no es tanto institucional, sino personalizado, ¿no? Se depende de la persona que está al mando. O sea, si el mando está muy comprometido con el tema, es un resultado. Si no está comprometido con el tema, pues es otro. Si por parte de, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, no hay un compromiso real, y desde la misma Presidencia de la República, de los gobernadores de los estados, si no hay un compromiso real con los esquemas de protección que hay en México, entonces pues toda esta casa se podría desplomar. Precisamente por eso es tan importante crear una estructura que pueda sobrevivir, traspasar un cambio de sexenio, los cambios de sexenios a nivel estatal. Y ahí te estás metiendo quizá a la pregunta más importante, sí, de las que viene para la protección de periodistas, y es, a ver, si instituciones y estructuras permanentes que logren sobrevivir una transición sexenal como la que estamos viviendo ahora a partir del 1 de diciembre, un nuevo gobierno. Y no sé cuáles sean las perspectivas, qué es lo que esperan del próximo gobierno. Les voy a estar acostumbrados que incluso instituciones o programas que tienen que ver con la protección de la vida, en este caso de periodistas o defensores de derechos humanos, están sujetos a los vaivenes sexenales, a los cambios de administración. Y vamos a tener un cambio de administración, como lo sabe, el próximo 1 de diciembre, el nuevo gobierno, López Obrador llegará a la presidencia. Patricia Colchero, titular del Mecanismo de Protección de Periodistas, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué están viendo ustedes hacia adelante? ¿Qué esperan del gobierno de López Obrador, en particular respecto al mecanismo? Pues por lo que ha dicho la próxima secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas también, que va a ser el subsecretario de Derechos Humanos, entendemos que este será uno de los temas prioritarios porque así lo han marcado en la agenda. O sea, ¿tan prioritarios como en este sexenio? o ahora sí va en serio. Yo espero que... No, yo espero que sí entiendan, bueno, pues es fundamental que lo entiendan, y más si la agenda está basada en temas de derechos humanos, que va a ser la prioridad, eso lo han dicho, pues esperemos que entiendan cuál es el papel de periodistas y defensores de derechos humanos en el avance, ¿no?, democrático y del Estado de Derecho de nuestro país. ¿Ya te entrevistaste con Encinas? Ya. ¿Y cómo te fue?
Excelentemente bien, yo conozco a Alejandro Encinas. ¿Convalidas esa perspectiva de que va a estar comprometido con este tema? Sí, yo estoy segura. ¿Pero solo en retórica o también en recursos, presupuesto y etcétera? No, yo me imagino que sí, y lo dijo, sí estaremos apoyados, digamos, en el mecanismo. Eso sí. O sea que si logran saltar el bache de septiembre a diciembre... Es que no se puede saltar. Necesitamos el recurso, no hay manera de saltarlo. O sea, por lo menos algo de gasolina para llegar a diciembre y esperar a ver lo que el nuevo Tenemos que llegar hasta abril, depare. porque es cuando nos depositan el siguiente... Cuando llegan las administraciones, como se dice en la burocracia. Bien, ¿qué esperas tú del próximo gobierno? Bueno, retóricamente hemos escuchado algunas frases, ¿no? Expresiones por parte, por ejemplo, de la nueva Secretaría de Gobernación, que Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, que podríamos interpretar como muy optimistas, positivos. Lo que nosotros estamos esperando ansiosamente es que eso se traduzca en una política real, que no solo es temporal, que no nos van a decir, bueno, sí, vamos a dar unos tantos cientos millones de pesos al mecanismo. No, lo que nosotros en realidad estamos buscando es una solución fundamental para que el mecanismo no solo esté bien en el 2019, sino también en 2020, 2021. O sea, necesitas consolidarlo, esa sería un poco la Yo palabra. preferiría que se reformaría completamente la estructura financiera del mecanismo para que de alguna forma ya no tengamos que tener ni siquiera la posibilidad de tener en la misma situación que tenemos este año. En la línea de lo que decías tú, Patricia. Sí, pero... O sea, ahí traes coincidencia con el CPJ, sí, con las por organizaciones. Supuesto, siempre lo hemos dicho. Y bueno, creo que es un momento importante como para en los congresos, donde se podrían incluir iniciativas así. Pero déjame decirte que yo creo que el avance del mecanismo, o sea, entiendo en la parte de recursos, por supuesto, si nos dejan sin recursos nos truenan, digamos. Sí. Pero la verdad es que el avance del mecanismo no lo puede parar cualquiera, o sea, porque además está absolutamente respaldado por las autoridades internacionales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos una Junta de Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, los mismos periodistas y defensores, o sea, 700 periodistas protegidos por el mecanismo no es poca cosa. De todo el país. De todo el país. Entonces, el mecanismo tiene muchas más cosas que la simple protección, ¿no? Y es de lo que yo te quería platicar también. Tenemos que entrar ahora ya en otro tema que además requerirá menos recursos, pero será muchísimo más efectivo, que es el tema de la prevención. Nosotros estamos haciendo un programa en Chihuahua que realmente es un programa importantísimo, y así lo ha dicho la Oficina del Alto Comisionado sobre temas de prevención. Nos estamos yendo a los puntos estructurales donde... sobre los cuales, digamos, periodistas y defensores tienen riesgos. ¿Pero qué significa eso? Te estás yendo a la política pública directamente actuando con autoridades estatales, autoridades federales y las organizaciones de la sociedad civil para cambiar cuestiones estructurales que están haciendo que periodistas y defensores estén en riesgo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en el medio Dame un ambiente. ejemplo de un ¿no? asunto estructural. Que tú estés dejando que megaproyectos que están destruyendo el medio ambiente y que los defensores están denunciando, sigan adelante, ¿no? Sin darse cuenta de todo lo que está ocasionando. Entonces, ahí justamente el Estado tiene, las autoridades federales, sobre todo en los casos de medio ambiente, muchos son autoridades federales. Pero está complicado. O sea, la prevención la están entendiendo como entrar a tratar de inocular los focos de violencia que pueden ser o poner en riesgo de hecho, a poblaciones como estas. Y lo estamos haciendo en Chihuahua. Estamos tratando 5 grandes temas sobre medio ambiente, feminicidios, grupos en situación de vulnerabilidad en general, y estamos atacando esos puntos. Claro, tienes que tener un gobierno estatal que esté dispuesto. Como él bien decía, en Veracruz nos topamos con que, bueno, pues no hubo ninguna manera de sacar adelante la alerta de Veracruz. A ver, pero ¿qué es lo más importante? Porque, a ver, sí traemos una crítica común, que es, a ver, a pesar de los avances del mecanismo, independientemente de sus vicisitudes financieras, no ha logrado detenerse los crímenes contra los periodistas. Es un asunto que tiene que resolverse metiéndole al tema de la impunidad o al tema de la prevención. Bueno, es muy sencillo en realidad. Un mecanismo y una fiscalía especializada y cualquier institución dirigida a la protección a nivel estatal nunca va a dar los resultados realmente deseados por sociedad civil si todos los niveles de gobierno en México se comprometen realmente a combatir la impunidad generalizada, la violencia generalizada. Entonces, una política pública dirigida hacia la protección de periodistas, por ejemplo, en forma de mecanismo de unidades estatales,
tiene muy poco valor en el contexto si un gobierno entrante, por ejemplo, en el siguiente sexenio, no desarrolla una política integral de seguridad pública que le sirva a la sociedad entera, no solo a los periodistas. Ok. Pero cada autoridad tiene que hacer lo suyo. O sea, a mí me toca revisar el tema de protección, proteger a los periodistas y en mi caso hacer la prevención. A los demás les tocará el tema de la seguridad. Pues hasta ahí, porque se me acabó el tiempo. Patricia Colchero, muchas gracias, titular del Mecanismo de Protección, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Vamos a seguir con el tema, vamos a darle seguimiento. Y muchas gracias, por supuesto, Jan Albert Hodgson, del CPJ, representante en México. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos